Dios tiene una regla imprescindible que nunca se puede romper. ¿Es posible que el universo tenga una lógica divina detrás de su existencia? ¿O todo lo que percibimos es fruto de azar y de las leyes ciegas de la física? Durante siglos, filósofos, científicos y creyentes han intentado descifrar el misterio más profundo de todos. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Hola a todos, les saluda su anfitrión Dos Santos y hoy en Tener Fe o la Razón exploraremos la conexión entre Dios, el universo y la lógica que podría sostener la creación misma. ¿Qué te parece? Prepárate para un viaje que une la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, porque entender el universo es quizás la manera más cercana de entender a Dios. Así que, ¿estás listo? ¡Comenzamos! Hay preguntas que trascienden nuestra comprensión. ¿La fe puede iluminar las sombras? ¿La razón puede entender lo divino? En Tener Fe o la Razón, nos sumergimos en los misterios de la vida, buscando respuestas en cada rincón de la existencia. Si te atreves a explorar lo que va más allá de lo visible, acompáñanos en este viaje hacia lo profundo. El orden del universo no es casualidad. Si observamos el cosmos con atención, descubrimos un orden fascinante, leyes precisas, constantes universales exactas y un equilibrio que permite la vida. Desde la expansión del Big Bang hasta la estructura del ADN, todo parece estar calibrado, ¿no es cierto?, con una precisión casi imposible de atribuirle al azar. Para el físico Stephen Hawking, decía que comprender el universo es conocer la mente de Dios. Y aunque él mismo era escéptico en temas religiosos, como muchos, reconocía que la existencia de las leyes tan elegantes plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué esas leyes existen? ¿Por qué el universo obedece a la lógica y no al caos? La lógica como lenguaje de la creación. Para el matemático Galileo Galilei, que afirmaba que la naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Si ese lenguaje, esa estructura racional, nos habla de una inteligencia ordenada, no una inteligencia que necesariamente rompa las leyes naturales, sino una de las que las establece, para muchos filósofos como Tomás de Aquino, la lógica del universo no es una casualidad, sino una huella de logos. Esa palabra divina mencionada en el Evangelio de San Juan, ¿la recuerdas? El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, o sea, el logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El logos, o la razón divina, es lo que da sentido, forma y coherencia a todo lo que existe. En otras palabras, Dios no es ser o no es un ser que interviene arbitrariamente, sino más bien la mente racional que sostiene la realidad misma. ¿Sí o no? Ciencia, creación y propósito. A menudo se presenta una falsa dicotomía entre ciencia y fe, como si fueran enemigas. Pero la ciencia no niega a Dios, solo describe el cómo. El problema es que la fe, en cambio, busca el por qué. Por ejemplo, el Big Bang no contradice la idea de un creador, al contrario, refuerza la pregunta más fundamental. ¿Qué o quién encendió la chispa inicial? ¿La sabes tú? Además, el físico Roger Penrose calculó que las condiciones iniciales del universo son tan precisas que la probabilidad
de que surjan por azar es inimaginablemente pequeña. ¿Lo recuerdas? Lo mencionamos en el video anterior. ¿Qué secretos de San Agustín pueden unirle a Dios? Es más, si no has visto ese video aún, te invito a que lo veas. Está muy interesante toda esta información, ¿no es cierto? Y estoy seguro que para algunos es algo nuevo que están escuchando y más aprendiendo. Pero continuemos. Esto no demuestra la existencia de Dios, pero sí apunta a un principio de inteligencia y orden cósmico, ¿no es cierto?, que trasciende lo material. La conciencia como el reflejo del Creador. Más allá del cosmos físico existe un universo interior, la conciencia. Y ahí surgió otra gran pregunta. ¿De dónde proviene la mente humana, capaz de reflexionar sobre el infinito? ¿Te has preguntado tú alguna vez? La neurociencia aún no puede explicar plenamente cómo la materia da lugar a la mente. Y quizás en ese misterio se esconde la pista más profunda del Creador. Tal vez la conciencia sea el eco de una inteligencia mayor, ¿no es cierto? Una chispa divina dentro de cada ser humano. El universo no solo obedece leyes lógicas, también nos permite comprenderlas, ¿sí o no? Y eso en sí mismo ya es un milagro. Pero a ver, vamos a ver. ¿Qué es la única regla que ni siquiera Dios puede romper? ¿Tú lo sabes? Interesante. Hey, si el video te está gustando, dale like, comparte. Así le llegará a más personas que también gusten de estos temas. Tómate un segundo para pensar en serio en esa pregunta. ¿Cuál es la única regla que ni siquiera Dios podría romper o puede romper? Si lo primero que se te viene a tu cabeza es el libre albedrío o alguna ley moral del tipo Dios no puede pecar, pues lamento mucho decirte que no es por ahí. Esas son en cierto modo limitaciones que Dios se autopone. Pero hay una ley diferente, una ley tan fundamental, tan cosida a la tela misma de la realidad que ni un ser con poder absoluto podría desafiarla. Increíble, ¿no es cierto? Pero así es. Y la respuesta no la vamos a encontrar en un texto sagrado o en una visión mística, claro que no, sino que en el mundo frío y preciso de la lógica. Quédate conmigo porque estás a punto de descubrir el dilema filosófico que jamás hayas escuchado y que nos obliga a repensar lo que de verdad significa ser todopoderoso. El misterio del poder absoluto. Cuando pensamos en Dios, la palabra que casi siempre aparece es, correcto, omnipotente. Omnisciente, omnitodo, omnipotente y omnipoder, ¿no es cierto? El poder para hacerlo absolutamente todo, hasta con solo la palabra. Pero la cultura popular nos ha vendido la imagen de un poder sin barreras, ¿no es cierto? Capaz de crear universos con solo pensarlo, imagínate, de cambiar la realidad a su antojo y de hacer milagros, que se ríe de las leyes de la física. Es un poder que por definición no debería tener ningún límite. Sin embargo, los siglos o por siglos, filósofos y escépticos han lanzado un desafío a esta idea. Una pregunta que parece acorralar la omnipotencia a un callejón sin salida, digámoslo así. Es la famosa paradoja de la piedra. ¿Tú la has escuchado? Si no, lo tienes aquí en Tener Fe o la Razón. La paradoja es esta. ¿Puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? A ver, piénsalo. Es un jaque mate en 2 jugadas. Si Dios no puede crear esa piedra, entonces ¿hay algo que no pueda crear? Por lo tanto, ya no sería omnipotente, ¿no es cierto? Ahora, si puede crear la piedra,
entonces también hay algo que no puede hacer, levantarla, y de nuevo no sería omnipotente. Es una paradoja, ¿no es cierto? Parece una contradicción sin solución, un cortocircuito en la definición misma de Dios, ¿no es cierto? Esta paradoja ha sido usada como argumento para decir que la idea de un ser omnipotente es en sí misma ilógica e imposible. ¿La has escuchado tú alguna vez? Es probable que alguien sí. Sugiere que hay una grieta en el concepto del poder divino, pero ¿y si la paradoja no estuviera mostrando un límite en el poder de Dios, sino un error en cómo nosotros entendemos ese poder? ¿Qué te parece? Quizás la solución no sea debilitar a Dios, sin fortalecer nuestra definición de omnipotencia, llevándola a un nivel mucho más profundo y coherente. La clave no está en que Dios puede o no lo pueda hacer, sino en lo que es lógicamente posible, ¿no es cierto? Así que la lógica al rescate y la gran revelación. Para desarmar esta paradoja tenemos que hacer lo que los grandes pensadores han hecho por siglos. Veamos, definir de qué diablos estamos hablando para empezar. ¿Qué significa realmente ser omnipotente? ¿O acaso tú lo sabes? La idea popular es la capacidad de hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Pero filósofos y teólogos como Tomás de Aquino ya en el siglo XIII ofrecieron una definición mucho más fina y resistente. Veamos. Aquino decía que la omnipotencia no es el poder que hace lo lógicamente imposible, sino el poder de hacer todo lo que es lógicamente posible. Esto puede sonar como si estuviéramos moviendo la portería para salvar el partido, ¿sí o no? Pero es una diferencia fundamental. Pedirle a Dios que haga algo lógicamente imposible no es pedirle que haga algo difícil, es literalmente pedirle que haga nada. Y así es donde llegamos al corazón del misterio. La única regla que Dios no puede romper es la ley de la no contradicción. Este principio, formulado por Aristóteles, es la base de todo pensamiento racional. Sostiene que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y al mismo sentido. Una cosa no puede ser A y no A la vez. Un círculo no puede ser al mismo tiempo un cuadrado. Un soltero no puede ser al mismo tiempo un hombre casado, ¿no es cierto? No son tareas difíciles, son contradicciones. Las palabras que se cancelan entre sí y no describen nada real son básicamente un sinsentido. Entonces, cuando preguntamos, ¿puede Dios crear un círculo cuadrado? No estamos probando los límites de su poder. Estamos diciendo una frase vacía. Como señaló brillantemente el escritor C.S. Lewis, las tonterías siguen siendo tonterías incluso cuando las decimos sobre Dios. Pedirle a un ser todopoderoso que cree un círculo cuadrado es como pedirle a un programador genio que escriba un código que se ejecute y no se ejecute al mismo tiempo. ¿Cómo así? No es un fallo del programador, es que lo que le estamos pidiendo es incoherente. Es una solicitud para crear una nada con nombre. Al mismo tiempo pasa con la paradoja de la piedra, ¿no es cierto? La frase, una piedra tan pesada que un ser omnipotente no la pueda levantar. Es una contradicción lógica. La omnipotencia, más bien dicho, por definición, incluye el poder que supera cualquier resistencia. Por lo tanto, estás pidiendo la creación de algo que sea insuperable por esa fuerza que todo lo supera. Es una contradicción, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Dios no puede crear ese objeto no porque su poder sea limitado, sino porque el objeto en sí es una imposibilidad lógica, una nada. Como diría Tomás de Aquino, decir que Dios puede hacer cosas no demuestra su poder, sino que sugiere que es ilógico, lo cual va en contra de su naturaleza, que es perfecta. Ahora aquí viene la objeción clásica. Entonces, ¿la lógica está por encima de Dios? ¿Hay una ley que Él tiene que obedecer? Es fácil caer en esa trampa, pero es una forma equivocada de verlo. La visión teológica clásica nos dice que la lógica es una jaula cósmica externa en la que Dios está atrapado. Más bien, sostiene que las leyes de la lógica son un reflejo de su propia naturaleza de Dios. ¿Puedes entender esto? Dios no está sometido a la lógica, como tampoco está sometido a ser el mismo. Por naturaleza, Dios es un ser racional, coherente y no contradictorio. Su existencia es el fundamento del orden y la razón del universo. Por lo tanto, Él no puede actuar de forma ilógica, porque eso sería ir en contra de su misma y propia naturaleza. Sería en esencia negarse a sí mismo, y esa es la única y verdadera imposibilidad. El principio de no contradicciones no es una ley flotando en el vacío que Dios tiene que respetar. Es una descripción de cómo es la mente y el ser de Dios. No puede crear un círculo cuadrado por la misma razón que no puede dejar de ser el mismo, ¿no es cierto? Redefiniendo el poder. Y así de repente la paradoja se disuelve. El poder absoluto no es la capacidad de hacer lo absurdo y lo contrario. Eso no es poder, es caos y sin sentido, ¿no es cierto? El verdadero poder, la omnipotencia en su forma más pura, es la capacidad de hacer todo lo que es posible. Todo lo que tiene existencia y todo. ¿Cuánto es todo? Todo es todo lo que no se anula a sí mismo. La omnipotencia no es la fuerza bruta para violar la realidad, sino el poder infinito para crear la realidad. Dios no es un mago cósmico que hace trucos ilógicos. Es un autor de la lógica misma. La creación del universo, con sus leyes físicas consistentes y su estructura matemática, es la misma prueba de ese gran poder que Él tiene. Traer orden desde no ser, coherencia desde la nada. Así que la única regla que Dios no puede romper no es un límite externo, sino que es la regla de su propia coherencia interna. Es la ley de la no contradicción, que es solo otra forma de decir que Dios no puede negarse a sí mismo. No puede crear una piedra que no pueda levantar, no porque su brazo sea muy corto, sino porque su mente es perfectamente lógica. No puede hacer que 2 más 2 sea igual que 5, no porque las matemáticas no lo aten, sino porque su naturaleza es la verdad misma. Esto se refine en un poder de una forma mucho más impresionante. No se trata de ser caprichosamente arbitrario. Se trata de ser la fuente inmutable y coherente de todo lo que existe. El poder de Dios no está en su habilidad de romper las reglas de la lógica, sino en el hecho de que su propia naturaleza es la regla sobre la que se construyen todos los cosmos. Al final, la paradoja de la omnipotencia nos enseña más sobre nosotros que de Dios, ¿no es cierto? Revela nuestras tendencias a proyectar ideas muy humanas y a veces hasta infantiles de lo que es el poder, ¿no es cierto? Nos obliga a madurar, a pasar de una idea de poder como fuerza bruta a una idea de poder como la fuente de todo lo que tiene sentido.
La regla que Dios no puede romper es simplemente ser Él mismo. Un ser perfectamente racional, coherente y verdadero, y lejos de ser una limitación. Esa es la garantía de que la realidad en el fondo tiene sentido. Esta es una de las grandes paradojas que te dejan pensando mucho, ¿no es cierto? Pero muchísimas más, hay muchas más. ¿Qué otras preguntas filosóficas y teológicas te han volado la cabeza? ¿El problema del mal? ¿La relación entre la fe y la razón? Déjame tus preguntas en los comentarios, que me encantaría explorarlas en futuros videos. ¿Qué te parece? Y si este viaje por la filosofía y la lógica te gustó, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los próximos análisis. La lógica divina, en conclusión, Dios, el universo y la lógica no son conceptos opuestos, son tres caras del mismo misterio, la existencia misma. Podemos explicar las leyes, pero no cuál es su origen. Podemos estudiar la materia, pero no la razón por la que existe. Y quizá, como decía Albert Einstein, la cosa más incomprensible del universo es que sea comprensible. En ese orden, en esa belleza, en esa coherencia, tal vez esté la firma silenciosa de Dios. ¡Claro que sí! Gracias por acompañarme en esta pequeña aventura mental. Las preguntas más difíciles no siempre tienen respuestas fáciles, ¿no es cierto? Pero el simple hecho de atrevernos a hacérnoslas nos acerca un poco más a la comprensión, ¿sí o no? Y más en este viaje entre la ciencia, la razón y la fe. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que el universo tiene una lógica divina detrás? ¿Tú qué piensas? Nos vemos en el próximo episodio, Jesús, el hombre y el mito. Solo aquí en Tener Fe o la Razón. No te lo pierdas, donde seguimos buscando respuestas a las preguntas más profundas del alma humana. ¿No es cierto? Y recuerda, haz el bien y no mires a quién. Hasta la próxima.